Muy buenas tardes, continuamos con este curso de Derecho Privado, parte general, y al fin estoy muy contento porque llegamos a la parte que más me gusta del programa, que es la teoría de los hechos y los actos jurídicos, la teoría de la causa de la relación jurídica. Recordemos que a partir de la unidad 3 nosotros venimos analizando la relación jurídica, ¿no? Esta relación entre sujeto A y sujeto B, en donde existe un objeto que los une jurídicamente, que se desenvuelve mediante el concepto de derechos subjetivos, pero lo que hemos analizado, bueno, cómo son los sujetos, cómo pueden ser, cómo tienen que ser, hemos analizado el objeto, cómo estaba compuesto, qué podía ser objeto de relaciones jurídicas, qué no, y ahora vamos a analizar las causas. ¿De dónde sale la relación jurídica? ¿Dónde nace? ¿Por qué nace? Las relaciones jurídicas tienen una causa, es decir, una causa fuente, un lugar de donde surgen, que son los hechos jurídicos. Ustedes me dirán, bueno, pero profe, el programa dice, y todos los dicen, que son hechos y actos jurídicos. Bueno, les voy a explicar lo siguiente. El acto jurídico es un tipo de hecho jurídico. Entonces, si yo digo hecho jurídico, ya estoy diciendo acto jurídico, no hace falta que me repita. Pero bueno, en honor a lo que dice el Código Civil y Comercial y lo que dice nuestro programa, vamos a decir que esta unidad vamos a empezar a hablar de los hechos y actos jurídicos. Bien, ¿qué es un hecho jurídico? Ustedes saben que yo no soy muy fanático de los artículos, ¿no? Ustedes siempre ven que a veces diga, bueno, en este artículo quiero que nos pongamos serios y quiero que digamos, bueno, me lo voy a aprender y ya vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender. El artículo 257, te dice, qué raro Joaquín citando artículos. El artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que un hecho jurídico es un acontecimiento. Me encantaría tener colores. Yo esto voy a ver si les hago un dibujito porque realmente hace un tiempo me pidieron en un trabajo que hice para un centro de formación online, que presente como propuesta una clase, y yo hice la clase sobre este concepto. ¿Y qué es lo que me gusta de este concepto? Analizar cada uno de los elementos. ¿Se acuerdan cuando analizamos el concepto de derecho? Que yo lo escribí, todo el pizarrón lo escribí y fui aclarando conceptos uno por uno. Bueno, con esto me encantaría hacer lo mismo. Y si tuviese colores me encantaría, así que voy a ver si les puedo dibujar algo con colores. Voy a pedir a mi mujer algunos resaltadores bonitos, porque realmente es importante que ustedes sepan que las palabras que voy a nombrar ahora no son al pedo, tampoco son mágicas, ¿no? Yo esto siempre les digo, los chicos me dicen, bueno, pero si está mal que diga así, está mal. En derecho no existen las palabras mágicas como en el derecho romano, que si te confundías de una coma perdías el juicio, no. Pero en estos conceptos que yo voy a decir son construcciones muy técnicas y van a ver que no son las palabras más difíciles del mundo, pero necesito que usen esas palabras y no otras. Ya vamos a ver por qué. El hecho es un acontecimiento. ¿Qué significa que sea un acontecimiento? Es algo que ocurre. Acontecer es ocurrir. El mundo es todo lo que ocurre, decía un profesor del Círculo de Viena. El mundo es todo lo que ocurre. Bueno, un hecho es todo lo que ocurre. Un acontecimiento que según derecho, el ordenamiento jurídico, no me fui de cámara, no, bien. Que según el ordenamiento jurídico, esto es importante, que es el punto que sigue, y vamos a hacer un poquito de historia. El viejo código, Vélez, ustedes saben, decía que el acontecimiento es todo, que el hecho jurídico es todo acontecimiento susceptible de. El nuevo código agrega que según el ordenamiento jurídico, para darnos algo bien en claro, ya no cualquier cosa va a ser hecho jurídico. Va a ser hecho jurídico aquello que el ordenamiento jurídico contemple de alguna manera. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo hace el ordenamiento jurídico? No es que para que, qué sé yo. Si yo salgo y vamos a avanzar en el concepto para que vean un poco cómo funciona esto.
Ahora, después de eso, que es acontecimiento que según el ordenamiento jurídico produce, acá otra palabra clave, tan clave, que voy a hacer esta cosa horrible que es escribir algo todo en mayúscula, produce el nacimiento, modificación o extinción de una relación jurídica o situación jurídica. Bien. Nacimiento, modificación o extinción. Estos tres efectos, a mí me gusta llamarles consecuencia jurídica o mutación jurídica. No está ni bien ni mal que le llamen así, lo correcto sería llamar de nacimiento, modificación, extinción. Lo van a ver tantas veces a nacimiento, modificación, extinción que no va a ser un problema. Una relación o situación jurídica, esto también es una mejora porque el viejo código hablaba de derechos y obligaciones y es una expresión muy poco feliz, derechos y obligaciones, no hace falta que la reneguemos porque ya no se usa, pero lo correcto es decir relaciones o situaciones jurídicas. Produce, ven que está escrito en un presente perfecto, ¿no? Que algo produce efectivamente una consecuencia jurídica. El viejo código decía susceptible de producir, y susceptible de producir es todo. Desde que se me caiga un pelo en este momento mientras doy clase, hasta que yo salga a andar en bicicleta, todo eso es susceptible de producir consecuencias jurídicas. Ahora, para que un hecho jurídico sea un hecho jurídico, debe efectivamente producir. Entonces, la lluvia es un hecho jurídico y depende. Entonces, la respuesta va a ser siempre esa, depende. ¿Produjo o no produjo un efecto jurídico? Entonces, bueno, mira, llovió tanto que se me cayó el techo encima. Bien, y como se me cayó el techo encima, se me rompió el pie. Bien, ¿qué efecto generó esa lluvia? Extinguió en gran parte mi derecho de dominio, porque la destrucción de la cosa genera la pérdida del dominio sobre la parte destruida, entonces yo ya no tengo el techo. Modificó mi derecho en algunos aspectos en su valor económico. Modificó también, generó una consecuencia o generó un nacimiento, que es el daño, ¿no? Que me rompió el pie, entonces eso ya generó una nueva situación, que es mi necesidad de resolver ese problema. Entonces, bien, tenemos efectivamente un hecho jurídico, generó una serie de situaciones y relaciones jurídicas. Ahora, si llueve y no pasa nada, no es un hecho jurídico, ¿no? El famoso, si cae el árbol y nadie lo escucha, hace ruido. Bueno, si algo ocurre y no produce ningún efecto jurídico, no lo es, ¿no? Yo la puedo querer mucho, yo ya estoy casado, pero supongamos ustedes están de novio y los quieren mucho a sus novios. Bueno, ustedes dicen, ¿ese querer es o no un hecho jurídico? Y no genera consecuencias jurídicas. Ahora, si ustedes a ese querer lo llevan hasta el punto de casarse, y sí, hay bastante consecuencia jurídica en casarse. Si ustedes pasan 2 años viviendo juntos, ocurre una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque según el derecho, las personas que pasan 2 años viviendo juntos se consideran convivientes y se produce el nacimiento de algunos derechos entre los convivientes, por ponerles un ejemplo. Entonces acá son fundamentales esta idea de que según el ordenamiento jurídico, que se conoce como la teoría del supuesto normativo o del supuesto jurídico, ¿no? Que es lo que nos pide el programa, la visión normativa y el supuesto jurídico como criterio del nuevo Código Civil y Comercial. El viejo código hablaba, como les dije, el hecho es susceptible de producir el nacimiento, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Este es susceptible de producir y que no tenga una ligazón al ordenamiento jurídico hacía que un estornudo sea un hecho jurídico. Entonces, como nosotros necesitamos disminuir, ¿no? Prender la luz, ¿es un hecho jurídico? Sí que es un hecho jurídico porque genera un incremento en el consumo eléctrico y genera, por lo tanto, que la relación jurídica existente entre Exapem y yo, él tenga un derecho de cobrarme a mí superior. Entonces, genera efectos jurídicos.
no nos volvamos locos, no nos volvamos locos. La mayoría de las cosas sí va a generar un efecto jurídico, pero si ustedes ven que es totalmente irrelevante, no caigan en decir, no, listo, esto no es un efecto jurídico. El ejemplo de prender la luz es un ejemplo bastante típico del profe, así que por eso lo traigo a colación, sobre cómo algunas cosas que tal vez aparentemente no parecerían ser un hecho jurídico, sí lo son. Entonces, bien, quiero que quede claro que si bien las palabras que utilizamos son exactamente las del código, podemos modificar algunas, pero hay algunas que no. Si ustedes comienzan diciendo que el hecho voluntario es un hecho y no un acontecimiento, están mal. ¿Por qué? Porque están definiendo hecho con hecho, ¿no? Pero la palabra acontecimiento es bastante difícil de variar. Que según el ordenamiento jurídico, como mucho les puedo llegar a aceptar que según el derecho o que de acuerdo a derecho, pero más allá de esas variaciones no podemos escapar de nombrarlo al ordenamiento jurídico y al supuesto de derecho. Produce, no hay forma en la que conjuguen este verbo de una manera distinta, ¿no? Provocaría o produciría está mal. Puede producir está mal, ¿no? Tiene que ser el verbo en presente perfecto, no en infinitivo, ni en futuro, ni en potencial. Como mucho les puedo llegar a aceptar que produce, lo pueden cambiar como provoca, ¿no? Pero no pueden cambiar la conjugación del verbo. Yo digo, bueno, pero ¿por qué está tan pesado? Ustedes saben que yo no soy ese tipo que quiere que se sepan los artículos. Yo no creo que eso sea saber derecho. Pero en este caso lo que yo quiero es que ustedes trabajen en herramientas de identificar cuándo ustedes pueden charlar y cuándo ustedes pueden utilizar terminología no técnica y cuándo está mal, ¿no? Entonces, si uno cambia algunos de estos elementos, va más allá de simplemente estar hablando en lenguaje coloquial, ¿no? Si yo les digo coloquialmente y no porque estamos tomando un examen, sino, bueno, el hecho jurídico es todo lo que podría producir una consecuencia jurídica. Más allá de que utilicé un lenguaje más plano, porque estoy explicándole a mi abuela esto, está mal. Está mal, en este caso está mal, ¿no? Si yo le digo a mi abuela otra cosa en otras ramas del derecho o en otros conceptos del derecho y utilizo, bueno, que una medida cautelar es como una herramienta que hay para que se congelen algunas cosas, para que cuando llegue la sentencia no sea demasiado tarde, ¿no? No es la mejor manera, no es la expresión más óptima de la definición de medida cautelar, pero dentro de todo no está incorrecta. Ahora, si ustedes cambian el tiempo verbal de este verbo, el concepto se vuelve incorrecto. Por eso es que tal vez estoy un poquito jodido con esto. Nacimiento, modificación o extinción le pueden llamar consecuencia jurídica bastante cómodamente. Relación o situación jurídica, fundamental que lo digan así. No pueden decir derechos y deberes, no pueden decir derechos y obligaciones, porque eso no es lo que producen los hechos jurídicos. Bien. Ya sabemos que es un hecho jurídico, ya sabemos qué es esta innovación de según el ordenamiento jurídico, de según el produce. Ahora vamos a la clasificación. Y en esto me voy a tomar todo el pizarrón, porque quiero que quede grande y bonito. Los hechos jurídicos tienen una primera clasificación que los distingue de hechos naturales y hechos humanos. Esta expresión, hechos humanos, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque lo contrario a natural no es humano, ¿no? Porque los humanos participamos de un montón de fenómenos naturales, ¿no? Un ataque de epilepsia es un fenómeno natural, no un fenómeno humano, a pesar de que lo tiene un humano. El nacimiento es un fenómeno natural, no humano. Ahora, cuando hablamos de hechos jurídicos humanos, nos estamos refiriendo a que tienen un componente cultural. Un componente cultural volitivo. Ya vamos a ver cómo se desarrolla. Los hechos naturales generan consecuencias jurídicas, más cada que las generan. Siempre y cuando el ordenamiento jurídico le dé algún tipo de valor a ese hecho natural, va a generar
El nacimiento, como les dije, es un hecho natural. ¿Y qué genera? Genera el nacimiento de la situación jurídica del estado de los padres. El nacimiento, en realidad, la adquisición irrevocable de todos los derechos adquiridos durante la etapa del niño por nacer. Genera la adquisición, el nacimiento del derecho a la protección del nombre, genera el inicio del domicilio, constituye el domicilio, bueno, genera un montón de cosas el nacimiento y es un hecho natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que los hechos naturales, muchas veces el derecho va a decir que cuando se involucra un hecho natural, disminuye la carga jurídica. Les pongo un ejemplo. Este ejemplo que habíamos dicho de la lluvia, ¿no? Viene la lluvia y me rompe el techo. Yo no tengo derecho a reclamarle a nadie por la lluvia. Entonces, como que la relación sujeto-naturaleza, recordemos que el fenómeno del derecho requiere necesariamente la intersubjetividad. Entonces, cuando la naturaleza se muestra como algo total y completamente no subjetivo, no intersubjetivo, muchas veces no va a tener consecuencias jurídicas, pero muchísimas veces sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta los hechos naturales. Ahora, los hechos humanos se clasifican a su vez en involuntarios. Me vengo acá arriba, no respeto esta cuestión de la mitad, porque los hechos naturales ya no los vamos a tocar, en cambio sí necesito espacio para esto. A los hechos involuntarios y los hechos voluntarios. El hecho involuntario es definido por el código como aquel realizado sin discernimiento. Ustedes mirán, bueno, ¿y qué es el discernimiento? El hecho voluntario es definido por el código como aquel realizado con discernimiento, intención, libertad y exteriorizado. Entonces ustedes dirán, bueno, si el hecho involuntario es aquel realizado sin discernimiento, ¿qué pasa con los hechos realizados sin intención y sin libertad? Para la cátedra, y en esto quiero decirles la versión de la cátedra, que es la que más les importa a ustedes, el hecho involuntario es el hecho realizado sin discernimiento, intención o libertad. Obviamente que el hecho no exteriorizado es un hecho mental y no es ni siquiera jurídico, ¿no? Si yo quiero, yo quiero comprar algo, pero nunca lo exteriorizo, ni busco en internet, ni nada por el estilo, no es ni siquiera un hecho jurídico, ¿no? No lo exterioricé. Ahora, ¿qué son el discernimiento y la intención de la libertad? Lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero un pequeño preconcepto. El discernimiento es la capacidad de comprender un determinado hecho, un determinado fenómeno y sus consecuencias. Es decir, que requiere una actividad psíquica suficiente para comprender la verdad de los hechos y sus consecuencias, ¿no? La verdadera magnitud de las consecuencias. De alguna manera es saber qué está pasando. ¿Quiénes no tienen discernimiento? Los menores de 12 años, de 11 años, se entienden que no gozan de una comprensión plena de lo que está ocurriendo a su alrededor y sobre todo las consecuencias, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes de niños habrán hecho algo que pensaban que era inocuo, que pensaban que no iba a lastimar a nadie, que pensaban que no iba a pasar nada y terminan? Bueno, yo muy de chiquito, una vuelta le tiré una piedra a uno, le pegué en la frente, empezó a sangrar, toda una situación muy tensa, porque ¿cuál era mi pensamiento en ese momento? Bueno, le tiro la piedra a uno, le pega, le duele y se va y me deja de molestar. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué digo que para la cátedra la intención y la libertad están acá? Vamos con el concepto de intención. La intención es la posibilidad de direccionar la voluntad propia. Es decir, hacer lo que uno quiere hacer y tener cierto grado de control sobre ese direccionamiento, ¿no? Llegar al punto donde uno quiere llegar. Y la libertad es la posibilidad de controlar tanto el direccionamiento como la voluntad como concepto
llegar a hacer o no hacer lo que uno puede llegar a controlar de hacer o no hacer. ¿Cuál es el problema con la intención y con la libertad? El discernimiento, la mayoría de los autores sostiene que se tiene o no se tiene, ¿no? No, ¿tiene discernimiento o no tiene discernimiento? Una postura binaria que a mí personalmente, que estoy estudiando el tema de salud mental, no me gusta, porque yo conozco muchas personas que tienen discapacidades mentales que disminuyen su capacidad de discernimiento, pero que no la anulan. Pero bueno, la doctrina sostiene que una persona que tiene el discernimiento disminuido por un padecimiento en la salud mental o por cuestiones de edad, su acto va a ser reputado como involuntario. ¿Genera efectos jurídicos? Sí genera efectos jurídicos, ¿no? Un acto involuntario genera los efectos jurídicos que el derecho le otorga. El acto voluntario, como verán, además del discernimiento, tiene la intención a la libertad. La intención a la libertad no es tanto que se tienen o no se tienen, sino que pueden ser viciadas. La intención se vicia por el error, es decir, yo me equivoco, o por el dolo, alguien me hace equivocar. No se preocupen porque esto tiene una unidad entera, está muy chiquito, ustedes van a tener que hacer zoom, pero ahí dice error y dolo, no se preocupen tanto. Y la libertad por la violencia, está muy chiquito. Bueno, cuando yo tengo un acto sin intención o sin libertad, yo no tengo un acto involuntario. Para mí, Joaquín López Viñal, lo que yo tengo es un acto voluntario viciado. En cambio, cuando yo tengo un acto jurídico sin discernimiento, ya sí tengo un acto jurídico involuntario. Mi posición, la posición de la cátedra, como les dije, que es la que más les importa a ustedes, es que los actos involuntarios son aquellos realizados sin discernimiento, sin intención o sin libertad. Se acabó. Y son reputados como actos involuntarios. Listo. Vamos a ver, tenemos, como les digo, todo el siguiente punto de la unidad es el hecho voluntario y vamos a retomar esto. Los hechos voluntarios, a su vez, se manifiestan en dos grandes ramas: los lícitos y los ilícitos. Sobre esto no vamos a hacer grandes consideraciones. Los lícitos son aquellos que están comprendidos por el derecho, los ilícitos son aquellos que están prohibidos por el derecho. Y finalmente vamos a poder hacer una distinción entre actos voluntarios lícitos, que se va a separar en el acto voluntario lícito que se realiza para conseguir una consecuencia jurídica, que es llamado acto jurídico. Y después tenemos los actos voluntarios lícitos que se realizan no para conseguir una consecuencia jurídica, sino para conseguir un determinado beneficio fáctico o una determinada producción fáctica, pero que al derecho le va a otorgar, a pesar de eso, un determinado efecto jurídico. No se preocupen si no se entiende, pero ya les voy a explicar. A esto les vamos a llamar simples actos lícitos. Tenemos toda una unidad, y es mi unidad favorita, de acto jurídico. Si quieren ir adelantando, hice hace poco un video de acto jurídico específico que dura 1 hora, en donde estoy prácticamente en el concepto de acto jurídico durante 1 hora, porque esa es mi unidad favorita y me encanta hablar de eso. Pero el acto jurídico es un acto voluntario, lícito, que tiene como finalidad inmediata producir una consecuencia jurídica, ¿no? El nacimiento, la modificación o la extinción de situaciones o relaciones jurídicas. El simple acto lícito es una situación en la cual yo realizo un acto que no está prohibido por la ley, es decir, un acto lícito, pero no lo realizo utilizando un vehículo jurídico propiamente dicho, sino un vehículo fáctico. El típico ejemplo que se pone de esto es la pesca. Cuando yo voy a pescar, no pongo en juego una serie de artilugios jurídicos para adquirir el pez. Yo voy y saco el pez del agua. Pero eso al derecho no le importa. No le importa que a mí no me interese el pez. El derecho, ¿qué va a decir? Listo, toda persona que se apropia de un animal de la naturaleza adquiere su derecho a la propiedad, adquiere derecho de propiedad sobre dicho animal. Entonces ahí vemos cómo
la intención que primaba era una intención fáctica, era una intención de hecho. Vení para acá. Hola. Hace mucho que no salen los videos Kuramita. Bueno, está un poco contenta porque está acá con nosotros. Bien. Disculpen, pasa que la quiero mucho. Entonces, cuando uno va y compra el pez, ¿no? Va a la pescadería y compra el pez, está utilizando un mecanismo jurídico que es bueno, la compraventa, ¿no? Un contrato. En ambos el efecto es igual, ¿no? Si yo utilizo el acto jurídico, consigo el pez. Si yo voy y utilizo o incremento mi intencionalidad fáctica, consigo también el pez. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? En ambos yo adquiero derecho de propiedad sobre el pez, pero en este yo utilicé un mecanismo jurídico y en este yo utilicé un mecanismo fáctico. Otros ejemplos de simples actos lícitos podríamos nombrar la escritura de un poema sin intencionalidades económicas, ¿no? Si ustedes escriben un poema o una obra, adquieren automáticamente derecho intelectual sobre ella. Al derecho no le importa si ustedes la escribieron con miras y ustedes no hicieron un trabajo jurídico para escribir una obra de fantasía, ¿no? Pueden comprar esos mismos derechos mediante un acto de cesión de derechos intelectuales, que es por ejemplo lo que hizo en su momento Michael Jackson con los Beatles. Michael Jackson era el dueño de la discografía de los Beatles. Como para que se den una idea de que el acto jurídico y el simple acto lícito ambos producen efectos jurídicos, pero en el acto jurídico los produce porque la gente lo quiere así, mientras que en el simple acto lícito los produce porque el ordenamiento jurídico se los impone. Esto es una última reflexión al respecto. Cuando yo voy al kiosco a comprar una coca, les aseguro que la obtención del derecho real sobre la botella de gaseosa me importa bastante poco, ¿no? Posiblemente lo que yo quiera es llevármela a mi casa y tomármela. Entonces usted me dice, bueno, entonces ahí hay más intención fáctica que... Bueno, pero yo utilicé un vehículo jurídico para ello, que es el contrato de compraventa. Si yo tuviera una intención fáctica absoluta, tal vez la hubiese ido y la hubiese robado, ¿no? Que ya no sería un acto jurídico, sino un acto ilícito. Vamos a analizar más adelante el acto jurídico, así que no vamos a seguir perdiendo tiempo en esto, pero básicamente este es el cuadro de clasificación que les queda de los actos jurídicos. Si quieren hacerse un cuadro bien bonito, dejen espacio para completar acá algunos artículos sobre acto jurídico involuntario, sobre hecho jurídico involuntario. Acá dejen mucho lugar porque acá tenemos una definición, porque acá tenemos estos elementos también en otro artículo, porque tenemos varios artículos de los vicios. Entonces, si ustedes se quieren hacer un gran cuadro gigante, tenemos algunos artículos sobre la exteriorización. Si ustedes quieren hacer un gran cuadro gigante lleno de detalles y cositas bonitas y dimensiones y colores, dejen espacio o esperen a hacerlo al final, ¿no? Pero les digo, es una herramienta muy interesante esta de hacer un gran cuadro. Utilicen colores. Los colores, ustedes me dicen, bueno, ¿por qué nos dice el profe que usemos colores? Los colores a ustedes les van a servir como impacto mental, ¿no? Yo les doy un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando para economía política en su momento, para penal me pasó también. En economía política también, pero bueno, en penal. En derecho penal uno tiene que analizar la teoría del delito. A mí no me gustaba derecho penal, no me gusta mucho, entonces me costaba bastante. Yo lo que hacía era, estructuraba la teoría del delito, tenía un vidrio en donde escribía, y de alguna manera esa estructura visual me servía a mí para recuperar algunos contenidos. Si ustedes hacen lo mismo con colores, no les sorprenda que se puedan acordar tal vez de manera inmediata y digan, pucha, yo me acuerdo que esto lo tenía escrito en rojo en el cuadro. Y no se sorprendan que, tratando de recordar el color rojo y cómo estaba el color rojo en el cuadro, lleguen a la respuesta. Mi padre, creo que ya se los dije en algún momento, recordaba el número de la página y más o menos la ubicación en la página en la que se encontraba el artículo interesante o el concepto interesante. Mi padre no es abogado, entonces conceptos de química.
Entonces, ante la pregunta, él lo único que tenía que hacer era recordar la página 899, el número 899, se empezaba a configurar la página frente a sus ojos y recordaba eso que había leído. Con los colores, con las... les recomiendo tamaños de flechas. Las flechas traten de hacerlas curvas porque hay algunos estudios que demuestran que las flechas curvas tienen un mejor impacto en la memoria. Bueno, todas cosas que les recomiendo para que estudien un poquito mejor. Entonces, bien, de todo esto nosotros vamos a analizar el acto jurídico en profundidad y ahora nos vamos a dedicar a analizar el acto voluntario, el hecho voluntario. Ya algo hemos adelantado, así que tal vez no vamos a ser tan pormenorizados como solemos ser. El acto voluntario, la palabra voluntad ustedes deben tener algún concepto, en algún momento se les cruzó por la vida la palabra voluntad y es importante que no utilicemos ese concepto. Pucha que está chueco. ¿No? Bien. ¿Por qué digo que es importante que no utilicemos ese concepto? Porque la mayoría de los conceptos que nosotros tenemos de voluntad son conceptos psicológicos o psíquicos que están perfectos para la ciencia, la psicología. No así para el derecho, porque en el derecho necesitamos tener bastante más claro qué es para nosotros un acto voluntario o un acto involuntario, ¿no? En psicología pueden llegar a debatir, etcétera. Nosotros no tenemos lugar para debatir. Nosotros tenemos que saber si esto es voluntario o involuntario. Entonces nosotros nos construimos un concepto jurídico de voluntad. Y ese concepto jurídico de voluntad, vamos a decir que el acto voluntario es el acto realizado con discernimiento, intención, libertad y exteriorizado. Está claro que estos tres elementos son elementos internos, sobre los cuales vamos a tener algunas dificultades para probarlos, y después tenemos acá un elemento externo que se va a manifestar. ¿Qué es el discernimiento? Ya lo hemos dicho, es la posibilidad que se tiene de comprender el hecho que se está realizando más sus consecuencias, y la falta de discernimiento nos acarrea que el hecho sea involuntario. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el discernimiento en nuestro derecho está asentado firmemente en el concepto de edad y de salud mental. Si quisiéramos poner una palabra, esto también para que hagan otro cuadrito, que relacione el concepto de discernimiento, el discernimiento sería el saber. La intención, por su lado, que es este direccionamiento, esta obtención de aquello que se quiere mediante el acto, vamos a ver que la ausencia de intención se puede llevar adelante o se puede configurar por dos cuestiones, ¿no? Porque me equivoqué y termino haciendo algo que no quería porque comprendí de manera errónea algunas de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo quería comprar una cosa en metros y estaba escrito en pulgadas o estaba escrito en alguna otra en pies, ¿no? Entonces esas cosas raras del sistema métrico. Yo quería adquirir entonces 6 metros de metal y adquirí 6 pies de metal que son aproximadamente como 12 metros, un poquito menos de 12 metros. Entonces ustedes dirán, pucha, el profe pensó en su cabeza que con 6 metros podía, vio la palabra 6, no estaba muy bien señalizado, su intención no llegó hacia donde quería llegar. Evidentemente mi intención estuvo viciada. ¿Por qué? Porque el resultado que yo quería obtener era de 6 metros y terminé con un resultado de bastante más de 6 metros, no me acuerdo si el pie estaba como a 1,5, bueno, no sé, no soy fanático de los pies, no, creo que los pies más chiquitos, bueno, el sistema imperial de medición es una cosa muy rara,
Pero bueno, terminé con menos caño del que quería o con más caño del que quería, una cosa medio molesta. Eso por el error. Bueno, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias del error, porque acá evidentemente el que se equivocó soy yo, no vamos a tener muchas consecuencias jurídicas de ese error, pero queda que mi voluntad no ha sido respetuosa de mi intención. Mi intención era conseguir X y no conseguí X. Por otro lado, ese error puede ser provocado y es lo que nosotros vamos a conocer en derecho civil como dolo. No es el mismo dolo del derecho penal, tiene un concepto total y completamente distinto, así que no se preocupen, ya lo vamos a ver en profundidad, pero desde ya les voy adelantando. El dolo es básicamente que el error sea provocado por alguien más, ¿no? Alguien viene y dice, no, mira, este jabón funciona, saca todas las manchas habidas y por haber, me hace unas demostraciones de relativa legitimidad, y yo termino comprando y después el jabón no sirve, o qué sé yo. O se termina rompiendo, o me llega sin las partes, o me dice, no, mira, este auto anda fenómeno, y sí, evidentemente anda fenómeno, pero a los 2 o 3 días se corta la correa porque estaba vieja, o de repente empieza a andar mal el carburador. Bueno, vaya a saber, yo mucho de auto no sé, pero me lo pueden haber ocultado a mí, ¿no? Una cosa es que yo chequeé la correa y estaba bien, y de repente me aparece un error que estaba muy oculto, ¿no? Tengo que se me traba el vidrio, entonces saco el panel de interno de la puerta y veo que hay una abolladura, entonces este auto fue chocado y nadie me lo dijo. Bueno, todas esas cosas que suele pasar en el negocio de los autos. Entonces, si alguien me provocó a mí el error, vamos a tener otras consecuencias. Y por último está la libertad, que es la posibilidad, si tenemos que llamar con una palabra a la intención, está directamente ligada con la palabra querer. A mí todas las palabras no me gusta mucho, pero el profe sí, así que bien. Y con respecto a la libertad, que es la posibilidad, todo dice la posibilidad de hacer algo. Es la posibilidad de hacer algo, o el poder de hacer algo, tiene que estar directamente ligado a la posibilidad de no hacerlo, ¿no? Si yo hago algo porque puedo hacerlo, pero no podía no hacerlo, no estoy libre, ¿no? Y esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Entonces, bien, la libertad se va a ver afectada por la violencia. Es decir, si alguien viene y me amenaza de que haga una determinada cosa y que si no la hago me la voy a pasar muy mal, yo voy a tener que hacer algo que no está dentro de mi esfera de libertad. Si tenemos que utilizar una palabra, podemos utilizar la palabra poder. El error, el dolo y la violencia los vamos a analizar en la siguiente unidad, una unidad súper entretenida con un montón de ejemplos y cosas muy entretenidas. ¿Qué pasa con el elemento externo de la voluntad? Con la manifestación. La manifestación es súper importante, súper importante. ¿Cómo se pueden exteriorizar la voluntad? Se puede exteriorizar de manera oral o escrita. Se puede manifestar por signos inequívocos. Se puede manifestar por actos materiales. Y muy excepcionalmente, ya vamos a ver, se puede manifestar por el silencio. Silencio comprendido no solamente como la ausencia de manifestación oral o escrita, sino como la no acción, ¿no? Si yo no me dicen movete, yo no me muevo, es de alguna manera el silencio. Bien, vamos a analizar en más profundidad esta cuestión de la exteriorización, porque es todo un tema del programa y sobre el cual quiero que tratemos de mantener algún tipo de conocimientos básicos, porque al profesor le gusta mucho esto. ¿Qué maneras existen de manifestar la voluntad de manera expresa? La voluntad se manifiesta de manera expresa mediante, como les dije, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, los signos, los actos. En silencio lo vamos a dejar porque no es una manifestación expresa.
¿Qué quiere decir expresa? Yo utilizo algún tipo de mecanismo para manifestar mi intención interna, ¿no? Toda mi voluntad interna. Obviamente que las manifestaciones orales y escritas son las más sencillas de comprender porque se trata de la utilización de signos lingüísticos universalmente reconocidos por nuestra nación, que es el idioma. Ustedes saben que las palabras son un acuerdo existente entre un signo lingüístico, ¿no? Vamos a decir la palabra perro. Hemos decidido que todos los bichos que tengan 4 patas, más o menos pelo, está el perro pila, hocico, cola y algunas características le vamos a llamar perro. Entonces, cuando yo les digo perro a ustedes se pueden imaginar una amplia gama de perros, pero dentro de todo tenemos un acuerdo sobre lo que es perro. Acuérdense un poco los que estudiaron en el semestre pasado de lógica cuando decíamos conceptos, ¿no? Conceptos tienen extensión, especificidad, entonces perro es un concepto bastante amplio que tiene más especificidad que otro como animal, pero que tiene menos especificidad como perro negro o como perro caniche o como perro pila, etc. Entonces, pero si yo les digo perro, ustedes entienden. Lo mismo pasa con la voluntad. Si yo les digo, me quiero comprar un perro, estoy de manera oral expresando esa cuestión y voy y compro el perro y le digo, hola, vengo a comprar el perro, la persona me vende el perro y si no me vende el perro y me vende un gato, no podemos decir que haya un problema lingüístico. El equivocado es este otro, porque yo le dije, quiero un perro. Los signos inequívocos es la utilización ya no de signos lingüísticos establecidos, sino de otro tipo de signos con intencionalidad comunicacional. También son signos lingüísticos, pero no forman parte del idioma, tienen algún tipo de reconocimiento lingüístico por todos nosotros, pero que tienen finalidad comunicacional, finalidad lingüística. ¿Qué quiere decir? Más allá de que no se trate ni de oral ni de escrito, son signos que fueron creados para manifestar algún tipo de voluntad. Si yo le hago una seña al colectivero, es un acto en sí mismo que tiene como única finalidad que el colectivero vea la seña y comprenda el mensaje, ¿no? Le quiero mandar un mensaje que es, quiero que te detengas porque me quiero subir. Se diferencian los signos de los actos materiales en que los actos materiales son actos que no tienen contenido lingüístico o contenido comunicativo, pero que me permiten a mí inferir la voluntad, ¿no? Volviendo al tema del colectivo. Subirme al colectivo no es un acto comunicativo, es un acto material, ¿no? Yo no estoy de esa manera, subirse al colectivo es una señal universal ni comprendida, no, es un acto material. Se puede inferir de ese acto material, que no tiene contenido lingüístico, porque yo no estoy tratando de manifestarle al chofer algo con subirme, pero sí se entiende mi voluntad, que es contratar con ese colectivo para ir del lugar A al lugar B, ¿no? El contrato de transporte. Entonces, la gran diferencia que hay entre signos inequívocos y actos materiales es que los signos inequívocos tienen una finalidad primordialmente comunicativa: levantar la mano en un remate, hacerle señas al colectivero, hacer que sí con la cabeza con algún tipo de negociación en la que eso sea válido para afirmar. En cambio, la realización de actos materiales consiste en, por ejemplo, bueno, si querés el trabajo, vení mañana. Y si esa persona viene mañana, significa que su respuesta fue sí, ¿no? Si toca el timbre, yo veo a través de la cámara y veo que quien está es esta persona que yo le dije, mañana a las 6 de la mañana te espero si te interesa el trabajo, y ahí está, significa que sí le interesa el trabajo. Además de esto, que son manifestaciones expresas, tenemos las manifestaciones tácitas. ¿Qué es lo que nos dice el código sobre las manifestaciones tácitas? Porque algunos autores sostienen que, bueno, que los actos materiales es una manifestación de alguna manera tácita, porque no
no está manifestado expresamente una determinada situación comunicativa justamente. Lo que nos dice el código sobre las manifestaciones tácitas es que cuando expresamente el código establezca la forma oral y escrita u escrita, no se puede probar la voluntad de la persona por alguna manifestación que no sea oral o escrita, ¿no? No se puede, como dice el código, cuando, a ver, supongamos, tema del despido. Yo agarro y le digo a una persona, estás despedido, y se va enojado, ¿no? Dice, es más, dice, no estoy despedido, yo renuncio, hace como las películas, ¿viste? Se va. Y no vuelve, y no viene, y pasan 2 días, pasan 3 días, no viene. Uno dice, bueno, ya está despedido. No, el código, la ley de contrato de trabajo establece, por ejemplo, que el despido solamente puede ser probado por escrito notificado al despedido. Entonces lo que tiene que hacer el empleador es mandarle una carta documento. De la misma manera que la renuncia tiene que ser por escrito. Entonces, por más que el empleado haya dicho renuncio, yo no puedo comprender de su falta de asistir al trabajo. No, el tipo dice renuncio y deja de venir. Todos nosotros decimos, bueno, mira, acto material, dejar de ir, significa que su voluntad es renunciar. No, bueno, yo no puedo inferir tácitamente su voluntad si el código me exige algún tipo de manifestación oral o escrita. Eso es lo que nos dice el código al respecto. Con respecto a la presumida por la ley, tenemos que tener en cuenta que acá como que se van superponiendo algunos conceptos. La voluntad presumida por la ley es aquella que a determinados actos materiales o a determinados signos el código les va a encajar o les va a determinar una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, en los contratos de suministro, uno de mis contratos favoritos, en el contrato de suministro, la no manifestación de ustedes saben, el contrato de suministro de verduras, por ejemplo. El suministrante de verduras no tiene mucho contacto con el verdulero, porque por lo general pasa a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, deja las verduras, se hace alguna pequeña comunicación y sigue con el reparto, y el verdulero llega poco tiempo después, mete la verdura en la verdulería y empieza a ordenar todo. Salvo que, ¿qué es lo que nos dice el código? La aceptación de la mercadería y la no comunicación de su interés de dejar el contrato de suministro significan, ¿no? Esto lo dice el código, significa que quieren seguir contratados. Entonces, la voluntad presumida por ley es aquel acto material que ya no va a ser especulativo de decir, no, porque él no vino, yo voy a inferir que, y esto lo vamos a tener que probar en juicio. No, el código dice, bueno, aquel que deja de pagar tanta cantidad de tiempo, se presume su voluntad de querer dejar el vínculo jurídico. Por poner un ejemplo, no es específicamente el caso de algún contrato. Entonces, bien, lo último que tenemos así que tener en cuenta, como acá dice diferencias entre ellas. La diferencia entre la tácita, la presumida por la ley y estas que son las expresas es que, bueno, las expresas tenemos componentes lingüísticos importantes o hechos materiales que generan algún tipo de manifestación. Con la tácita lo que tenemos no es tanto que estas son manifestaciones tácitas, sino una prohibición de probar determinados actos, de determinados hechos jurídicos voluntarios de una manera distinta a las manifestaciones expresas, orales y escritas. Y finalmente la presumida por la ley va a significar que una determinada manifestación expresa, principalmente énfasis en los actos materiales, se va a inferir de manera automática jurídicamente que ese acto tiene ese significado, ¿no? Los abogados, si nos dejan los papeles en el estudio y se van, se presume por ley que nosotros aceptamos el cargo, por ejemplo. Razón por la cual siempre les recomiendo el día de mañana que si el cliente no les paga y el cliente como que dice, bueno, voy y me fijo si
lo contrato, usted tiene que devolverle todos los papeles y no se tienen que quedar con papeles de él, porque si no, no vuelven, ustedes no empiezan la demanda porque no saben eso y después se comen una mala praxis jurídica. Bien. Finalmente está el silencio. Y acá venimos a romper uno de los grandes mitos de la sociedad occidental. Quien calla otorga no existe en el derecho. No existe en el derecho para nada. A confesión de partes, relevo de pruebas tampoco existe en el derecho. Es más, todos los dichos que ustedes puedan inventarse o saber que se puedan aplicar en el derecho son falsos, ¿no? Primero en el tiempo, mejor en el derecho, hasta ahí nomás, no es tan así. A confesión de partes, relevo de pruebas no tiene nada de vigencia. Vos podés tener un tipo que se confiesa absolutamente todo, pero si vos no tenés más pruebas no podés ganarlo al juicio. Y esto de que quien calla otorga, pero no solamente se lleva puesta la realidad jurídica civil, sino que se lleva puesto los derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que todos tenemos derecho a abstenernos a declarar y que esa abstención de declarar no sea interpretada como un principio de culpabilidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el silencio? Porque hay veces que yo voy a tener que darle algún tipo de significado al silencio. El silencio solamente va a ser considerado una manifestación de la voluntad cuando el derecho lo contemple así. Si el derecho no lo contempla así, el silencio no es una manifestación de la voluntad. Y el silencio principalmente se va a considerar así cuando exista un deber de expedirse. Este deber de expedirse puede surgir de la propia ley. La ley puede establecer que tales personas tienen el deber de manifestarse y por lo tanto su silencio se va a interpretar de una manera específica. Por ejemplo, la administración pública. Si yo le presento algo a la administración pública y la administración pública no me responde, no puede no responderme, porque es la administración pública y yo soy un ciudadano y tengo derecho a que la administración pública me responda. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? Va a darle algún tipo de significado al silencio. Y va a decir, bueno, si la administración pública no responde en 90 días, se tiene por denegada la petición. Por ponerles un ejemplo real. Puede ser por el contrato o por la voluntad de las partes. Nosotros podemos haberle puesto un significado al silencio en un contrato, ¿no? Bueno, y cuando las partes no digan nada sobre el alquiler, se entiende una reconducción de un mes, ¿no? Entonces eso suele pasar en los alquileres, que cuando está por finalizar el contrato, si ninguna de las partes dice nada, se entiende que el contrato se va reconduciendo mes a mes y no por 3 años más y cosas por el estilo. Nosotros le damos un significado, entonces nadie dice nada, listo, sigue la situación contractual ahí un poquito precarizada. Y después está el ejemplo más raro, que es la existencia de una declaración anterior con un silencio posterior. Por ejemplo, esto pasa mucho en laboral. Si yo no me dejan entrar o, por ejemplo, me hacen un recorte, me ponen una penalidad, dicen que llego muchas veces tarde. Yo como empleado lo que hago es mandarle una carta diciendo, bueno, por la presente solicito se deje sin efecto las medidas, me suspenden 15 días. La suspensión de 15 días por considerarla injusta, por haber sido puesta sin sumario previo, por estar basada en hechos falsos. Bueno, yo digo un montón de cosas así. Y les digo, les pongo la intimación. En caso de no retirarla en 72 horas y de no responder el presente telegrama, me consideraré despedido sin causa. Bien. Esas 72 horas pasan y el empleador se mantiene en absoluto silencio. No es que su silencio yo no lo puedo interpretar. ¿Por qué? Porque hubo una declaración anterior.
¿no? Hay algo en lo que yo baso mi silencio. Y es que la última declaración de él fue tal y recibió una intimación a expedirse, lo cual se entiende que su silencio posterior puede significar una continuación de su declaración anterior, ¿no? Es decir, su intención de mantener la suspensión de 15 días. Este es como un caso, como les digo, se da en el derecho laboral, se puede llegar a dar en otros. El profesor Krug utiliza un ejemplo total y completamente contraintuitivo, que es de un ¿cómo se llama? Un diariero que tiene el cartel de vendo diarios y la gente va y compra sin necesidad de, si quiere interactuar con el sujeto está dormido, en ese ejemplo bastante extraño, y después el cartel se va, ¿no? Y la persona no tiene un cartel, pero sigue ahí con sus diarios y la gente sigue comprando. Primero que para mí ahí hay una ejecución de un acto material o de un signo inequívoco sin necesidad del cartel. Y segundo, me parece que es medio complicado decir, bueno, como existía antes el cartel vendo diarios y ahora no existe el diario, es silencio. Para mí no es así. Yo iría más con esta cuestión de una intimación laboral en donde se entiende que el silencio es confirmar la anterior determinación del empleador. Entonces, bien. Lo último que nos toca, creo, sobre este tema de la manifestación, que como verán es bastante extenso, porque ya estamos hace bastante hablando de la manifestación. No, falta todavía un montón. Es el tema de las divergencias entre la voluntad interna y la voluntad manifestada. ¿Qué pasa si yo quería algo y en el momento de la manifestación no sale como lo que yo realmente quería, ¿no? Levanto la mano porque me estoy acomodando el pelo y el otro interpreta que ese levantar la mano fue querer atender, ¿no? Capaz alguna vez les habrá pasado a mí me pasa que yo suelo estar así y para levantar la mano suelo hacer así cuando estoy en clase, y me ha pasado de que en algún momento me quedé con la mano ligeramente con el dedo hacia arriba y algún profesor me dijo, ¿quiere preguntar algo? Y no, disculpe, perdón, estaba con la mano así, ¿no? Cosa que son manierismos míos. Pero, bueno, en este caso no tiene consecuencias jurídicas, pero ¿qué pasa si sí las tiene, ¿no? Esta cuestión que yo me acomodo el pelo hizo que el otro diga, listo, el señor Joaquín quiere subir la subasta a 1.000 pesos. Yo no la quiero subir a 1.000 pesos porque eso no vale 1.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con esta divergencia? Hay varias teorías, ¿no? Porque algunos autores como Savigny decían, bueno, lo más importante del mundo es lo que la persona siente internamente, ¿no? Es lo que... Entonces el derecho debería darle premanencia a eso. Entonces si levantó la mano y el otro interpretó eso, pero yo no quiero, debería dársele premanencia a eso. Es la teoría de la voluntad. Después viene otro, Jhering, que siempre estaba peleándose con Savigny. Este dice lo interno. Y el otro dice, no, el fenómeno comunicativo se basa en la idea de que el otro interprete, ¿no? Entonces, si vos sos si el otro interpretó algo y después vos vas a hacer un apelativo a algo tan imposible de comprobar como es tu intención interna, el derecho se cae, el derecho colapsa. Entonces, Jhering habla de lo externo como lo más importante. Obviamente que ninguna de las dos nos satisface, porque imagínense, por un lado Jhering tiene razón, estamos jugando al juego de la sociedad y de repente con decir, no, es que no es eso lo que yo quería decir, nos salvamos y reacomodamos cualquier tipo de negocio jurídico. No funciona así. Pero tampoco, Savigny está equivocado en decir que hay que darle algo de importancia a lo que la persona quiere. Entonces ahí empiezan a aparecer otras teorías, ¿no? Como las teorías intermedias de la responsabilidad, que va a decir, bueno, depende de cuál de las partes tiene mayor responsabilidad en la culpa, ¿no? Si la culpa recae sobre el que se expresó, bueno, tiene más importancia lo que el otro recepcionó.
si la culpa recae sobre el que lo recepcionó, tiene más importancia lo que el otro quiso decir. Bueno, son teorías que es un poco bastante difícil determinar quién es el responsable, quién no. Entonces, para evitarnos eso, aparece la apariencia, ¿no? Hay que ver qué apariencia tiene el negocio jurídico y sobre la base de eso ver si es más importante lo interno o lo externo, si las partes lo pudieron haber llegado a inferir. Y finalmente, el régimen del Código Civil y Comercial, que habla de la confianza. Y esto se manifiesta en lo que se conoce como la reconocibilidad del error. ¿Qué nos dice la teoría de la confianza? Y en esta nos vamos a expresar un poco. Que en una situación unilateral, obviamente que lo que más importa es lo que yo quiero, no lo que el otro interpreta, porque no es una situación recepticia. Entonces, si yo escribo un testamento, yo puedo tachar lo que quiera de mi testamento y puedo corregirlo hasta que me muera, porque es algo absoluto y completamente personal. Ahora, cuando la voluntad es unilateral pero recepticia, es decir, está destinada para que otra persona la escuche, o es un acto jurídico bilateral, efectivamente, en el que ambos estamos participando activamente en el derecho, vamos a hacernos la siguiente pregunta. La equivocación que cometió el sujeto expresante, ¿fue reconocida por el sujeto recepcionante? ¿Pudo haberse dado cuenta que éste se estaba equivocando? Porque si éste se pudo haber dado cuenta de que éste se estaba equivocando, ¿qué tendría que haberle dicho? ¿Estás seguro? Porque mira que no te va, por lo que me estás diciendo, vos querés comprar caño para hacer un marco de puerta, y me decís, quiero comprar un solo caño de 6, y yo te digo, mirá, con un solo caño de 6 no te va a alcanzar porque son 6 pies. Entonces, ¿estará realmente esta persona en lo correcto? ¿Qué debería hacer en una sociedad en donde todos confiamos con todos? Debería preguntarle, ¿no? Debería decir, che, pero ¿cuánto caño querés comprar? 6 metros. Ah, no, estos son 6 pies. No te va a alcanzar para 6 metros. Ah, bárbaro. Y se solucionaba, ¿no? Por supuesto que se solucionaba. Entonces, si esta persona que reconoció que esta persona se estaba equivocando no hace nada, yo le voy a dar más importancia a lo que éste quería. ¿Por qué? Y porque éste no hizo nada, se dio cuenta, se debería haber dado cuenta y no hizo nada. Y a eso yo lo tengo que castigar, ¿no? Castigar entre comillas. Tengo que beneficiar a esta otra persona. ¿Por qué? Porque vio traicionada su confianza. En cambio, si esta persona no pudo ni sospecharse de que esta otra persona se estaba equivocando, ¿no? Siempre hacía un ejemplo muy complicado, demasiado complicado, sobre precios de metales, pero supongamos, estamos comprando trigo, ¿no? Y trigo, ustedes saben, hay distintas calidades, ¿no? Está el trigo común y el trigo candial, pongamos las dos calidades. El trigo común está a 8 y el trigo candial está a 15, ¿no? Casi el doble. Yo agarro, y 8 es caro, ¿no? El trigo 8 está caro. Yo agarro, le mando el mail a este diciendo, hola, quiero comprar una tonelada de trigo. Y este otro me dice, bueno, son 8 sale 8 la tonelada, ponele 8, no sé, 8 la tonelada. Y este agarra y dice, bueno, perfecto, mandame una tonelada. Llega la tonelada y este después se queja y dice, esto no es trigo candial. Ahora, ¿este pudo saber que este quería trigo candial? Y yo no creo. ¿Por qué? Porque estaba comprando a 8, ¿no? Entonces, si somos dos comerciantes que andamos comprando y vendiendo toneladas, sabemos que a 8 no está el trigo candial. Entonces, evidentemente, cuando yo le dije a este, te doy 8, y este me dijo, te doy a 8, y este me dijo, bueno, mandame una tonelada, yo, vendedor, que no se equivocó, no puedo ni haberme sospechado que la involuntad interna de este tipo en algún momento decía, quiero trigo candial, ¿no? Ahora, obviamente que si está a 8 el trigo común, me manda esto, ahora quiero trigo, y yo le digo, bueno, está a 15, y no le digo que no es candial, le digo, está a 15 el común, y este agarra y dice, bueno, si es 15 es porque debe ser candial. Entonces dice, bueno, mandame una tonelada, paga 15, llega y no es. Evidentemente este sí se pudo haber dado cuenta. ¿Por qué? Porque una persona que anda comprando a más del doble del precio algo,
es porque o se está equivocando o porque no sabe, ¿no? Y si no sabe, también hay que la confianza de, pero mira que es trigo común, ¿no? Ah, no, si es trigo común y está 15, no lo quiero. Bien. Esto lo vamos a ver de vuelta cuando veamos la teoría del error, porque es justamente lo que pasa acá. Acá hay un error que vicia la voluntad de esta persona. Bien, no quiero seguirlos abrumando con esta unidad y la próxima unidad es corta, entonces lo que vamos a hacer es cortar el video acá y en la próxima vamos a finalizar esta unidad, que nos quedan 2 o 3 cositas muy breves, y vamos a cerrar la otra unidad, que es la de vicios de la voluntad, que es bastante sencilla, bastante accesible y bastante más corta también, así que vamos a poder cerrar un video más o menos de esta misma extensión con el final de la anterior bolilla y la bolilla que nos toque. Espero poder grabarlo mañana porque quisiera que ustedes ya tengan todo el material lo más pronto posible para que podamos enfocarnos. No nos queda mucho, ¿no? Nos queda esta una unidad, estamos en la unidad 9, nos quedan 4 unidades, ¿no? O sea, la 9 y 4 más, nos quedan 5 unidades. No es tanto, así que no se preocupen. Vamos a poder avanzar bien y bueno, vamos a ¿cómo se llama? A cerrar el año bien para lo que sea, ya sea el coloquio o ya sea el final. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.